Tratado Salundendo, la manifestación del pueblo cubano. Antes de comenzar, quiero decirte algo con mucho respeto. Yo no quisiera pedirte que le des like a este mensaje. Yo no quisiera pedirte que te suscribas. Y yo no quisiera pedirte que compartas nada que tú no desees compartir. Pero si este mensaje te llega al corazón, si te aporta, si te hace pensar, te pido de manera humilde que me apoyes con un like, que te suscribas al canal y que lo compartas. Porque así este mensaje puede llegar a más personas, y entre todos podemos seguir construyendo conciencia sobre la política, la sociedad, la fe y la verdad de nuestro tiempo. Gracias por estar aquí. Gracias por tu apoyo. Salundendo 9, la manifestación de la conciencia. Hay números que no son solamente números. Hay números que se convierten en señales. Hay números que se convierten en caminos. Y hay números que, cuando se repiten en la vida de un hombre, dejan de ser casualidad y comienzan a ser un mensaje. El número 9, dentro de mi camino espiritual, es uno de esos números. En la hocha se conoce como Osaa. En el palo se conoce como Salundendo. Y dentro de la estructura de los tratados, Salundendo es el lugar donde nace algo esencial, la manifestación. Porque antes de que algo se manifieste, primero tiene que existir la inteligencia. Por eso el 8 representa la inteligencia, la estrategia, la comprensión. Y el 9 representa la manifestación, la aparición, el resultado, la realidad que se hace visible. Es decir, después de la inteligencia, viene la manifestación. Es importante entender esto, porque no es solamente religión. No es solamente espiritualidad. Esto es una ley de vida. Porque todo lo que el ser humano logra, primero lo piensa. Primero lo entiende. Primero lo analiza. Y después lo manifiesta. Y si una persona no tiene inteligencia, puede tener deseos, puede tener sueños, puede tener fantasías. Pero no puede manifestar nada real. Y si una persona tiene inteligencia, pero no tiene manifestación, se queda atrapada en teorías, en ideas, en palabras. Por eso Salundendo es un tratado tan poderoso, porque es el punto donde la conciencia deja de ser pensamiento y se convierte en acción. Y yo quiero hablar de esto hoy con responsabilidad, porque en mi vida el 9 no ha sido un número distante. Ha sido un número que me ha perseguido, que me ha marcado, que me ha acompañado. Yo nací el 2 de abril de 1958. Y Fidel Castro entró en Cuba el 1 de enero de 1959. Eso significa que yo tenía prácticamente 9 meses de nacido cuando la discordia entró a mi país. 9 meses de nacido cuando comenzó el ciclo más largo de prisión política, social y humana que ha vivido Cuba. Y para mí eso no es un dato cualquiera. Porque el 9, en Salundendo, habla de manifestación. Y en mi vida, la manifestación se dio desde temprano, la manifestación de la espiritualidad, la manifestación de la política, la manifestación de la sociabilidad. Porque el 9 no es un número silencioso. El 9 es un número que empuja. El 9 es un número que muestra. El 9 es un número que revela. Y por eso yo siempre he dicho algo que para mí es ley. Yo no soy un hombre de fantasías. Yo soy un hombre de lógica. Yo soy un hombre de realidad. No me considero una persona superinteligente. Pero sí me considero un hombre con una claridad contundente para entender lo que es real y lo que es mentira. Para entender lo que se puede cumplir y lo que no se puede cumplir. Para entender lo que es coherente y lo que es manipulación. Y eso, en tiempos como los que vivimos hoy, es una responsabilidad. Porque el mundo está lleno de promesas que no se pueden cumplir. Lleno de cuentos de hadas políticos. Lleno de ideologías que se venden como salvación, pero terminan siendo cadenas. Lleno de discursos que parecen hermosos, pero esconden control, dependencia y miseria. Y ahí es donde se manifiesta Salundendo. En el momento en que el ser humano aprende a mirar la verdad sin miedo. El 9, o sea, Salundendo, también se manifiesta en la sociabilidad. Porque yo soy un hombre social. Un hombre que ha tratado con miles y miles de personas. Un hombre que ha aprendido a leer al ser humano por su comportamiento, por su mirada, por su reacción, por su coherencia. Y cuando uno vive así, aprende algo que es doloroso pero necesario. El ser humano puede ser manipulado. El ser humano puede ser engañado. El ser humano puede ser seducido por promesas. El ser humano puede ser arrastrado por el miedo. Pero también aprende algo más grande. Cuando el ser humano despierta,
No hay poder que lo vuelva a dormir para siempre. Y eso es lo que estamos viendo hoy. No solo en Cuba. En el mundo entero. Por eso yo digo que Salundendo no es solo un tratado espiritual. Salundendo es un tratado político. Salundendo es un tratado social. Salundendo es un tratado de conciencia. Porque la manifestación no es solamente ver espíritus. La manifestación no es solamente sentir señales. La manifestación es entender el tiempo. Entender los ciclos. Entender la historia. Entender la matemática de la vida. Entender la geografía de los pueblos. Entender que las energías se manifiestan de manera distinta según el lugar, el momento y la etapa. Y por eso, cuando yo hablo de política, no hablo por pasión vacía. No hablo por odio. No hablo por fanatismo. Yo hablo por manifestación. Y quiero dejar algo claro. Este mensaje no es un texto aislado. Esto es parte de una obra mayor. Todo lo que estoy explicando aquí, la manifestación, la conciencia, los ciclos, la historia, los números y la realidad del ser humano, va a ser ampliado con mucho más profundidad en mi enciclopedia, un proyecto de 9 libros que estoy construyendo como legado. Esta enseñanza va a aparecer en la Biblia de los 21 caminos, donde cada tratado y cada signo será explicado con su raíz, su manifestación y su aplicación en la vida real. Va a aparecer también en los misterios de la vida, porque esta realidad no se vive solo en lo espiritual, se vive en lo social, en lo político, en lo humano y en la historia que estamos atravesando. Y va a aparecer en 66 patipembas para vencer dificultades, porque todo camino verdadero tiene pruebas, y toda prueba tiene una ciencia para ser vencida. Lo digo porque yo no estoy construyendo mensajes para un día. Estoy construyendo un legado para el tiempo. Porque yo he visto lo que ocurre cuando un pueblo se deja engañar. He visto lo que ocurre cuando una ideología se mete en la mente y se convierte en religión política. He visto lo que ocurre cuando el miedo se convierte en norma. He visto lo que ocurre cuando el ser humano deja de pensar por sí mismo. Y también he visto lo que ocurre cuando un pueblo despierta. Por eso Salundendo es el tratado de la manifestación. Porque después de la inteligencia, viene la realidad. Después del análisis, viene el hecho. Después de la mentira, viene la caída. Después de la oscuridad, viene el amanecer. Y yo creo, con fe, con lógica y con responsabilidad, que estamos viviendo un tiempo donde la conciencia del pueblo se está manifestando. En Cuba. En América. Y en el mundo. Y cuando la conciencia se manifiesta, lo falso no puede sostenerse para siempre. Que Dios me dé fuerza para seguir hablando con coherencia. Que Dios me dé claridad para seguir enseñando con humildad. Y que Dios proteja a los pueblos del mundo para que no vuelvan a caer en los mismos ciclos de manipulación, mentira y esclavitud. Porque el futuro no se construye con promesas. El futuro se construye con verdad. Y la verdad, cuando llega, no pide permiso. Atentamente, profesor José Alberto Espinosa Barrero. Tata en Kisi en Kisa en Goluyente Congo. Onichango Baoloyu.